Mujeres que nacieron sin ojos después de generaciones de incesto en los Apalaches, el rostro más cruel de la consanguinidad. Esta oscura historia comienza en 1923, en el corazón de las montañas de los Apalaches, en una región remota de Tennessee. Era una época en la que las montañas funcionaban como barreras naturales, aislando a comunidades enteras del resto de la civilización. En estas tierras olvidadas por el tiempo, donde la ley rara vez llegaba, una familia se convirtió en el epicentro de una tragedia genética que afectaría a generaciones. Los Caldwell eran conocidos por los residentes locales como la gente de las sombras. Establecidos en las montañas desde finales del siglo XVIII, ocupaban un valle aislado lejos de los centros urbanos más cercanos. La familia, dirigida por el patriarca Jedediah Caldwell, vivía de la agricultura de subsistencia y la caza, resistiendo ferozmente cualquier intento de integrarse con las comunidades vecinas. El aislamiento geográfico era solo parte del problema. Caldwell cultivaba un profundo desprecio por el mundo exterior alimentado por viejas historias familiares sobre persecución e injusticia. Este aislamiento autoimpuesto creó el ambiente perfecto para una práctica que se convertiría en su legado más oscuro: el matrimonio entre parientes cercanos. La sangre pura mantiene fuerte a la familia. Era el lema repetido por Jedediah a sus hijos y nietos. De hecho, esta creencia errónea no era rara en esa época y región. Muchas comunidades aisladas de los Apalaches, por necesidad o tradición, practicaban matrimonios entre primos, pero los Caldwell llevaron esta práctica a extremos raramente documentados. En 1925, Marian Caldwell, hija de Jedi, dio a luz a una niña llamada Eliza. El padre de la niña era su propio primo hermano, Thomas Caldwell. La niña nació con una peculiaridad inquietante. Donde deberían estar sus ojos, solo había pequeñas cavidades vacías cubiertas por una fina capa de piel. La partera que ayudó en el parto, una de las pocas personas ajenas que se permitió en la propiedad, quedó horrorizada. Pero para los Caldwell, la condición de la niña se atribuía a espíritus malignos o a una maldición divina. La noticia del nacimiento de la niña sin ojos llegó finalmente a oídos del doctor William Forrester, un médico de la ciudad más cercana. Intrigado y preocupado, intentó visitar a la familia para examinar a la niña, pero fue recibido con escopetas apuntadas y amenazas. El médico, sin embargo, no se dio por vencido fácilmente. Durante los siguientes 5 años, documentó cuidadosamente los rumores e informes sobre los Caldwell que llegaban a él. En su diario, encontrado décadas después por investigadores, el Dr. Forrester escribió: «Estoy cada vez más convencido de que la condición de los Caldwell no es el resultado de una maldición, sino de la unión entre individuos de vínculos sanguíneos cercanos. La ciencia ya está comenzando a entender los peligros de tales uniones, aunque las comunidades aisladas siguen ignorando estos hechos». En 1931, otro nacimiento en la familia Caldwell llamó la atención. Martha Caldwell, prima de Marian, dio a luz a gemelas. Una de las niñas nació con la misma condición que Eliza, completamente sin ojos. La otra tenía ojos, pero presentaba otras deformidades físicas, incluyendo dedos torcidos y una curvatura espinal severa. El Dr. Forrester, al enterarse de este nuevo caso, escribió al Departamento de Salud de Tennessee, advirtiendo sobre la posible crisis de salud pública. Su carta, preservada en los archivos del Estado, contiene la primera mención documentada de lo que más tarde se conocería como la ceguera de los Caldwell. Mujeres que nacieron sin ojos después de generaciones de incesto en los Apalaches, el rostro más cruel de la consanguinidad. Esta oscura historia comienza en 1923, en el corazón de las montañas de los Apalaches, en una región remota de Tennessee. Era una época en la que las montañas funcionaban como barreras naturales, aislando a comunidades enteras del resto de la civilización. En estas tierras olvidadas por el tiempo, donde la ley rara vez llegaba, una familia se convirtió en el epicentro de una tragedia genética que afectaría a generaciones. Los Caldwell eran conocidos por los residentes locales como la gente de las sombras. Establecidos en las montañas desde finales del siglo XVIII, ocupaban un valle aislado lejos de los centros urbanos más cercanos. La familia, dirigida por el patriarca Jedediah Caldwell,
Vivía de la agricultura de subsistencia y la caza, resistiendo ferozmente cualquier intento de integrarse con las comunidades vecinas. El aislamiento geográfico era solo parte del problema. Caldwell cultivaba un profundo desprecio por el mundo exterior, alimentado por viejas historias familiares sobre persecución e injusticia. Este aislamiento autoimpuesto creó el ambiente perfecto para una práctica que se convertiría en su legado más oscuro: el matrimonio entre parientes cercanos. La sangre pura mantiene fuerte a la familia. Era el lema repetido por Jedediah a sus hijos y nietos. De hecho, esta creencia errónea no era rara en esa época y región. Muchas comunidades aisladas de los Apalaches, por necesidad o tradición, practicaban matrimonios entre primos. Pero los Caldwell llevaron esta práctica a extremos raramente documentados. En 1925, Marian Caldwell, hija de Jedi, dio a luz a una niña llamada Elisa. El padre de la niña era su propio primo hermano, Thomas Caldwell. La niña nació con una peculiaridad inquietante. Donde deberían estar sus ojos, solo había pequeñas cavidades vacías cubiertas por una fina capa de piel. La partera que ayudó en el parto, una de las pocas personas ajenas que se permitió en la propiedad, quedó horrorizada. Pero para los Caldwell, la condición de la niña se atribuía a espíritus malignos o a una maldición divina. La noticia del nacimiento de la niña sin ojos llegó finalmente a oídos del Dr. William Forrester, un médico de la ciudad más cercana. Intrigado y preocupado, intentó visitar a la familia para examinar a la niña, pero fue recibido con escopetas apuntadas y amenazas. El médico, sin embargo, no se dio por vencido fácilmente. Durante los siguientes 5 años, documentó cuidadosamente los rumores e informes sobre los Caldwell que llegaban a él. En su diario, encontrado décadas después por investigadores, el Dr. Forrester escribió: «Estoy cada vez más convencido de que la condición de los Caldwell no es el resultado de una maldición, sino de la unión entre individuos de vínculos sanguíneos cercanos. La ciencia ya está comenzando a entender los peligros de tales uniones, aunque las comunidades aisladas siguen ignorando estos hechos». En 1931, otro nacimiento en la familia Caldwell llamó la atención. Martha Caldwell, prima de Marian, dio a luz a gemelas. Una de las niñas nació con la misma condición que Elisa, completamente sin ojos. La otra tenía ojos, pero presentaba otras deformidades físicas, incluyendo dedos torcidos y una curvatura espinal severa. El Dr. Forrester, al enterarse de este nuevo caso, escribió al Departamento de Salud de Tennessee advirtiendo sobre la posible crisis de salud pública. Su carta, preservada en los archivos del Estado, contiene la primera mención documentada de lo que más tarde se conocería como la ceguera de los Caldwell. Como se reveló en testimonios posteriores, ella había sido elegida como esposa para su tío Joshua Caldwell, el hermano menor de su padre. Este arreglo, decidido cuando aún era una niña, formaba parte de la estrategia de Jedediah para fortalecer el linaje familiar. El matrimonio se consumaría cuando cumpliera los 18 años, una práctica que, incluso en esa época y en esa región aislada, habría sido considerada abominable por la sociedad más amplia. Fue Sarah Caldwell, tía de Eliza, y una de las pocas personas en la familia que ocasionalmente visitaba la ciudad antes de la destrucción del puente, quien comenzó a cuestionar las prácticas familiares. Durante sus raras visitas a la ciudad, había escuchado conversaciones sobre mala sangre y debilidad genética causada por los parientes. Estas ideas, aunque entendidas de manera rudimentaria, sembraron semillas de duda en su mente. En la primavera de 1943, cuando comenzaron los preparativos para la boda de Eliza, Sarah confrontó a Jedediah. «¿No ves que estás condenando a más niños a nacer como Eliza?», le habría preguntado. Según los informes posteriores de los miembros más jóvenes de la familia Jedediah, furioso por el cuestionamiento de su autoridad, expulsó a Sarah de la reunión familiar. Decidida a evitar el matrimonio, Sarah hizo lo impensable. Huyó del valle, nadando a través del río que, ahora sin el puente, representaba una formidable barrera. Al llegar empapada y exhausta a la ciudad, buscó al Dr. Forrester, quien aún mantenía su interés en el caso de los Caldwell, incluso después de más de una década.
El doctor, ahora un hombre mayor pero aún motivado por su ética profesional, inmediatamente contactó a las autoridades. A diferencia de 1932, esta vez, la respuesta fue más decisiva. América estaba en guerra, y el gobierno federal ejercía niveles sin precedentes de autoridad sobre los asuntos internos. Un fiscal del distrito, acompañado por la policía estatal, organizó una expedición al Valle Caldwell. La intervención resultó en un violento enfrentamiento. Jedediah y 2 de sus hijos fueron asesinados en un tiroteo con las autoridades. Los demás miembros de la familia, incluida Elisa, fueron sacados del valle y llevados para una evaluación médica y psicológica. La propiedad de los Caldwell fue temporalmente confiscada por el Estado, pendiente de una investigación. El examen médico reveló la magnitud del daño causado por generaciones de consanguinidad. De las 32 personas sacadas del valle, 14 tenían deformidades significativas. Además de los conocidos niños, los médicos documentaron casos de discapacidades intelectuales severas, malformaciones cardíacas y una variedad de condiciones esqueléticas. Un informe médico de la época describe: es como si estuviéramos observando los resultados de un cruel experimento sobre los efectos de la reproducción consanguínea prolongada en humanos. El caso de los Caldwell se convirtió rápidamente en un estudio de caso en eugenesia, la ciencia ahora desacreditada que abogaba por el control reproductivo para mejorar el fondo genético humano. Lamentablemente, los hallazgos fueron a menudo mal interpretados y utilizados para justificar políticas discriminatorias contra las comunidades rurales aisladas. Para Elisa y las demás mujeres nacidas sin ojos, la intervención trajo resultados mixtos. Por un lado, finalmente recibieron atención médica adecuada y fueron protegidas de futuros matrimonios consanguíneos forzados. Por otro lado, muchas de ellas fueron admitidas en instituciones estatales para discapacitados, donde a menudo recibían un trato deshumanizante. El Dr. Harold Jenkins, genetista de la Universidad de Tennessee, que estudió el caso en 1945, fue el primero en identificar correctamente la condición específica que afectaba a las mujeres Caldwell, la aniridia bilateral congénita, la ausencia total de ojos al nacer. En su estudio publicado en el American Journal of Human Genetics, uno de los primeros volúmenes de esta publicación, escribió: la prevalencia extraordinariamente alta de aniridia bilateral entre las mujeres de la familia Caldwell sugiere fuertemente la presencia de un gen recesivo en el cromosoma X, que se ha amplificado a través de generaciones de uniones consanguíneas. En las poblaciones normales la condición ocurre en aproximadamente 1 de cada 100.000 nacimientos. Entre los Caldwell, la tasa es aproximadamente 1 de cada 3 nacimientos femeninos, una frecuencia alarmante que demuestra vívidamente los peligros de la consanguinidad prolongada. El estudio del Dr. Jenkins fue revolucionario en su época, estableciendo una de las primeras conexiones científicas documentadas entre la consanguinidad prolongada y el dramático aumento de la expresión de genes recesivos deletéreos. Sus hallazgos serían citados en las décadas siguientes, en discusiones sobre políticas públicas relacionadas con los parientes. Mientras tanto, la vida de las mujeres Caldwell continuaba. Elisa, quien nunca había salido del valle antes, enfrentó inmensos desafíos de adaptación, sin los hitos familiares que marcaron su entorno, y sin las habilidades sociales necesarias para interactuar con extraños. Inicialmente entró en un estado de profunda depresión. Fue una enfermera llamada Margaret Wilson quien finalmente logró establecer una conexión con Elisa. A través de meses de trabajo paciente, Margaret enseñó a Elisa a leer braille y a usar un bastón para moverse. Gradualmente, Elisa comenzó a desarrollar una nueva identidad, separada de las opresivas tradiciones de su familia. En 1947, Elisa dio un testimonio detallado sobre su vida en el Valle Caldwell. Este testimonio, preservado en los archivos estatales, ofrece una de las pocas ventanas a la vida interna de esta familia aislada. Describió cómo, desde que era una niña, fue preparada para su rol como preservadora del linaje, y cómo los niños nacidos con deformidades eran vistos simultáneamente como malditos y especiales, marcados por Dios para un propósito específico.
dentro de la comunidad familiar. La década de 1950 marcó el comienzo de una nueva era en la comprensión científica de la genética humana y, en consecuencia, en la interpretación del caso de los Caldwell. El descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953 revolucionó la genética, permitiendo a los científicos empezar a desentrañar los mecanismos moleculares detrás de condiciones hereditarias como la anoftalmia de las mujeres. Caldwell, el Dr. Richard Harron, genetista de la Universidad de Harvard, revisó el caso en 1956 utilizando las nuevas herramientas teóricas disponibles. Sus estudios sobre los registros médicos y los árboles genealógicos de los Caldwell permitieron un mapeo más preciso del patrón de herencia de las condiciones. En su artículo seminal, Estándares de herencia en los aislaos genéticos, el caso Caldwell, escribió: el análisis de la genealogía de los Caldwell revela un patrón clásico de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Los hombres, con 1900 su único cromosoma X, actúan como portadores cuando están afectados, pero no manifiestan la condición. Las mujeres, con 2 cromosomas X, manifiestan la condición solo cuando heredan el gen mutante de ambos padres. En poblaciones exogámicas, con matrimonios fuera del grupo familiar, tal coincidencia sería extremadamente rara. Sin embargo, después de generaciones de consanguinidad, la frecuencia del alelo mutante en el grupo genético de los Caldwell alcanzó niveles alarmantes, lo que resultó en la alta incidencia de anoftalmia bilateral entre las mujeres de la familia. El trabajo del Dr. Harmon ayudó a discutir parcialmente la condición de las mujeres Caldwell, moviendo la narrativa de la dominancia de la superstición y el juicio moral al campo de la ciencia objetiva. Sin embargo, las mujeres continuaron enfrentando prejuicios y aislamiento social. En 1957, una periodista llamada Eleanor Patterson localizó a Eliza Caldwell, entonces de 32 años, viviendo en una pequeña casa en Knoxville, Tennessee. Eliza había sido una de las pocas sobrevivientes de los Caldwell que logró hacer la transición a una vida independiente después de años de institucionalización. Con la ayuda de organizaciones benéficas y algunos ciudadanos compasivos, había aprendido a tejer cestas, una habilidad que le permitió obtener ingresos modestos. La entrevista que Eleanor realizó con Eliza, publicada en la revista Life bajo el título La mujer sin ojos, una sobreviviente de las montañas, atrajo la atención nacional hacia el caso de los Caldwell. Por primera vez, el público estadounidense tuvo acceso a una narrativa en primera persona sobre los efectos de la consanguinidad extrema. Mucha gente piensa que nací en la oscuridad, se cita a Eliza diciendo, pero tenía mi propia forma, de luz. Conocía cada sonido, cada olor, cada curva del valle. Era mi mundo. Lo que realmente me sumergió en la oscuridad fue descubrir la verdad sobre mi familia, que no éramos especiales ni elegidos, como nos dijeron, sino víctimas de la ignorancia y el aislamiento. El reportaje incluyó fotografías impactantes de Eliza, mostrando su perfil con las órbitas oculares vacías, delicadamente cubiertas por párpados permanentemente cerrados. Las imágenes conmocionaron a la América de clase media de los años 50, generando discusiones sobre la salud rural, el aislamiento geográfico y los peligros de la endogamia. Fue después de este reportaje que varias de las mujeres Caldwell sobrevivientes comenzaron a reunirse, formando un grupo de apoyo informal. Martha Caldwell, una de las gemelas nacidas en 1931, emergió como la líder de este grupo. A diferencia de su hermana, que había muerto joven debido a complicaciones cardíacas relacionadas con las múltiples condiciones genéticas, Martha había sobrevivido y desarrollado una considerable resiliencia. Martha, utilizando una grabadora donada por una iglesia local, comenzó a recopilar los testimonios de las sobrevivientes. Estas grabaciones, más tarde donadas al Archivo Histórico de Tennessee, constituyen un recurso invaluable para comprender la vida dentro de la comunidad aislada de los Caldwell. En una de las grabaciones más perturbadoras, Ruth Caldwell, nacida en 1939, también sin ojos, describe cómo fue ser preparada desde la infancia para casarse con su tío. Nos dijeron que éramos especiales, elegidas para llevar la sangre pura,
de la familia. Nuestra ceguera se veía como una señal de que solo pertenecíamos a la familia, que nunca debíamos mirar hacia el mundo exterior. Lo creíamos. ¿Cómo no íbamos a creerlo? Era todo lo que sabíamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería crecer en completo aislamiento? Creer que tu condición genética era una bendición y no una maldición. Deja tus comentarios. El aislamiento mata si crees que el acceso a la educación y la salud podría haber evitado esta tragedia. Las grabaciones también revelan cómo la familia Caldwell había desarrollado su propia mitología para explicar y justificar sus prácticas. Las mujeres nacidas sin ojos eran llamadas videntes interiores, supuestamente capaces de percibir verdades espirituales inaccesibles para aquellos con visión física. Esta interpretación mística de su condición servía para elevar su estatus dentro de la familia, incluso mientras las preparaba para una vida de sumisión reproductiva. Durante la década de 1960, el caso de los Caldwell comenzó a atraer la atención de antropólogos y sociólogos interesados en las dinámicas de las comunidades aisladas. El doctor Thomas Bennett, de la Universidad de Chicago, pasó 3 años estudiando los registros del caso y entrevistando a las sobrevivientes. Su libro de 1968, Los habitantes del valle, aislamiento, consanguinidad y cultura en los Apalaches, se convirtió en una obra fundamental en el campo. Bennett argumentó que el caso de los Caldwell no debería verse simplemente como una aberración o como el resultado de la superstición y la ignorancia, sino como el producto extremo de fuerzas sociales, económicas y geográficas que moldearon muchas comunidades de los Apalaches. Caldwell representa un caso extremo pero no único, ya que el aislamiento geográfico, la pobreza y la desconfianza histórica hacia las autoridades externas han creado las condiciones para el desarrollo de comunidades endogámicas. Cuando combinamos estos factores con la falta de acceso a la educación y la atención médica, creamos el terreno fértil para tragedias como la de los Caldwell. El trabajo de Bennett fue revolucionario al contextualizar el caso dentro de un análisis sociológico más amplio, en lugar de tratarlo como una curiosidad médica o una narrativa sensacionalista sobre la degeneración rural, el enfoque que había dominado las discusiones anteriores. En 1965, una tragedia inesperada trajo nuevamente el caso de los Caldwell a la atención pública. Eliza Caldwell, entonces de 40 años, fue encontrada muerta en su departamento en Knoxville. La investigación concluyó que se había suicidado, dejando una breve nota que decía solo: «Me cansé de ser un ejemplo, un caso de estudio, una lección. Solo quiero ser recordada como una mujer». Su muerte provocó una reevaluación de la manera en que los sobrevivientes de los Caldwell habían sido tratados por el sistema médico y los medios de comunicación. Muchos comenzaron a cuestionar si la constante exposición y el análisis clínico de sus vidas no era una forma de explotación que perpetuaba su sufrimiento en otro formato. La década de 1970 trajo importantes avances en la comprensión científica del caso de los Caldwell, en paralelo a cambios significativos en la vida de los sobrevivientes. Con el desarrollo de técnicas más sofisticadas de análisis genético, los investigadores de la Universidad Johns Hopkins pudieron identificar por primera vez la mutación específica responsable de la aniridia de las mujeres Caldwell. El doctor Michael Stern, líder del estudio, publicó sus hallazgos en 1973 en el prestigioso Journal of Medical Genetics. Su investigación identificó una mutación en el gen SOX3, ubicado en el cromosoma X, como la probable causa de la condición. Este descubrimiento fue revolucionario, representando uno de los primeros casos en los que una condición genética humana compleja fue rastreada hasta una mutación específica. La mutación Caldwell, como la llamamos, ofrece una visión sin precedentes de los mecanismos moleculares del desarrollo ocular humano. El Dr. Stern escribió que el hecho de que esta mutación sea rara en las poblaciones generales, pero haya alcanzado alta frecuencia en la familia Caldwell, sirve como un ejemplo poderoso de los efectos del efecto fundador amplificado por generaciones de matrimonios consanguíneos. El efecto fundador, al que el Dr. Stern se refirió como un principio genético por el cual ocurre la pérdida de variación genética cuando una nueva población se establece a partir de un número muy pequeño de individuos,
como fue el caso cuando Jedediah Caldwell y su familia original se aislaron en las montañas. Cuando se combina con matrimonios consanguíneos repetidos, este efecto puede llevar a una alta expresión de rasgos genéticos raros. Exactamente lo que sucedió con la aniridia entre las mujeres Caldwell. Mientras la ciencia avanzaba en la comprensión técnica del caso, los sobrevivientes de los Caldwell continuaban sus trayectorias personales. Martha Caldwell, quien había emergido como la portavoz informal del grupo, fue invitada en 1974 a hablar en una conferencia sobre salud rural en Washington, D.C. Su presentación titulada Más allá de la oscuridad. La experiencia vivida de la consanguinidad fue la primera vez que una de las mujeres Caldwell pudo dirigirse directamente a la comunidad médica y política. En su discurso, preservado en audio en los archivos de la conferencia, Martha desafió la narrativa predominante. Nos han estudiado como especímenes, catalogado nuestras deformidades, mapeado nuestros genes, pero rara vez preguntaron cómo es vivir en nuestros cuerpos, nuestras mentes. No somos solo ejemplos de genética defectuosa. Somos mujeres con esperanza, miedos y sueños. Y sí, somos sobrevivientes no solo de nuestra biología, sino de un sistema de creencias que valoraba la pureza por encima de la salud y el bienestar. El discurso de Martha tuvo un impacto significativo, inspirando un enfoque nuevo y más humanista en el estudio de las comunidades afectadas por condiciones genéticas. Posteriormente, fue invitada a contribuir en el desarrollo de materiales educativos sobre los riesgos de la consanguinidad destinados a las comunidades rurales aisladas. En 1976, un descubrimiento sorprendente añadió otra capa a la historia de los Caldwell. Durante un estudio de los archivos de una iglesia local, el historiador Robert Williams encontró registros parroquiales datados en 1798 que documentaban la llegada de Ezekiel Caldwell, el padre de Jedediah, a la región. Los registros revelaron que Ezekiel había huido de su condado de Navidad en Carolina del Norte, después de ser acusado de prácticas de la naturaleza, un eufemismo comúnmente utilizado para referirse a relaciones incestuosas. Este descubrimiento sugirió que las prácticas consanguíneas de los Caldwell precedieron su aislamiento en las montañas de los Apalaches, invirtiendo el entendimiento causal previo. No fue simplemente el aislamiento lo que llevó a la consanguinidad, sino posiblemente lo contrario. La familia buscó el aislamiento para continuar con prácticas que ya se consideraban tabú, incluso según los estándares más permisivos de finales del siglo XVIII. El historiador Williams argumentó en su libro Raíces enterradas, el verdadero origen de la tragedia de los Caldwell, que este contexto histórico más amplio era crucial para comprender completamente el caso. Los Caldwell no fueron simplemente víctimas de circunstancias geográficas e ignorancia como a menudo se les retrataba. Su historia comienza con una elección deliberada de aislamiento para escapar del escrutinio social, seguida por la construcción de un sistema de creencias que justificaba y mantenía prácticas que sabían que serían condenadas por la sociedad. En general, esta no es una historia simple de determinismo ambiental, sino de interacciones complejas entre la elección, la circunstancia y la consecuencia a lo largo de generaciones. Esta reevaluación histórica provocó intensos debates entre académicos y comentaristas públicos. Algunos criticaron a Williams por reducir los factores socioeconómicos y geográficos que dieron forma a la comunidad de los Caldwell, mientras que otros elogiaron su enfoque por restaurar la agencia histórica de la familia, en lugar de simplemente retratarlos como víctimas pasivas de su entorno. En 1978, un documental producido por PBS titulado En las sombras de las montañas, la historia de los Caldwell, llevó el caso a una audiencia nacional aún mayor. El documental incluyó entrevistas con Martha y otras sobrevivientes, así como con médicos, genetistas e historiadores que habían estudiado el caso a lo largo de las décadas. Una de las escenas más impactantes del documental mostraba a Martha Caldwell regresando al valle donde creció, ahora abandonado y parcialmente reclamado por el bosque. Caminando con la ayuda de un bastón, se desplazaba por el terreno con sorprendente facilidad, recurriendo a los recuerdos táctiles y auditivos de su infancia.
Aquí, dijo, deteniéndose en un punto específico. Era donde estábamos de noche, para escuchar las historias de mi abuelo Yedidia, sobre nuestros ancestros. Nos decía que éramos especiales, elegidos para preservar algo precioso que el mundo exterior nunca entendería. Cuando éramos niños, creíamos que era un privilegio. Solo más tarde entendimos que era una prisión. El documental ganó un Emmy y generó un renovado interés público en el caso. Este interés coincidió con los debates más amplios sobre los derechos reproductivos, el consentimiento y los límites de la intervención gubernamental en las prácticas culturales y familiares, temas que dominaron el discurso público estadounidense en la década de 1970. Para las sobrevivientes de los Caldwell, ahora mujeres de mediana edad, esta atención renovada trajo oportunidades y desafíos. Por un lado, varias de ellas recibieron ofertas de tratamientos médicos avanzados, incluidas prótesis oculares cosméticas, que podrían mejorar su apariencia física, aunque no restauraran su visión. Por otro lado, muchas expresaron su fatiga con el continuo escrutinio público y científico de sus vidas. Ruth Caldwell, en una entrevista raramente concedida a Time Magazine en 1979, expresó esta ambivalencia. Pasamos nuestras vidas siendo estudiadas, analizadas, discutidas. Nuestros cuerpos fueron tratados como textos que la ciencia debía leer, nuestras historias como advertencias que se debían contar. No niego la importancia de lo que la medicina ha aprendido de nosotras, ni el valor de alertar a otras comunidades sobre los peligros de la consanguinidad. A principios de la década de 1980, comenzó una nueva fase en la historia de las mujeres Caldwell, caracterizada por esfuerzos de reconciliación con su pasado y la búsqueda de un legado más positivo. Martha Caldwell, entonces de 49 años, estableció la Fundación Caldwell para la Conciencia Genética en 1982, una organización sin fines de lucro dedicada a educar a las comunidades rurales aisladas sobre los riesgos de la consanguinidad. La fundación, modesta en sus recursos pero ambiciosa en sus objetivos, produjo materiales educativos en un lenguaje simple, accesibles para comunidades con bajos niveles de alfabetización, utilizando ilustraciones claras y explicaciones directas sobre genética básica. Los folletos y libretos de la fundación se distribuyeron en las regiones aisladas de los Apalaches, a menudo con la ayuda de trabajadores de salud comunitarios y líderes religiosos locales. No estamos aquí para juzgar ni condenar tradiciones, explicaba Martha a menudo en sus presentaciones a las comunidades rurales. Estamos aquí para compartir información que no estuvo disponible para nuestra familia. El conocimiento que podría haber evitado tanto sufrimiento. La efectividad de estos esfuerzos educativos es difícil de cuantificar, pero los informes anecdóticos sugieren que contribuyeron a una reducción en la incidencia de matrimonios entre parientes cercanos en varias comunidades aisladas. El trabajo de la Fundación también ayudó a desestigmatizar la discusión sobre la consanguinidad, transformándola de un tabú vergonzoso en un tema de salud pública que podría abordarse abiertamente. En 1983, Martha fue invitada a testificar ante un subcomité del Congreso sobre Salud Rural. Su elocuente testimonio sobre las consecuencias a largo plazo del aislamiento geográfico y la falta de acceso a servicios de salud y educación fue fundamental para la asignación de fondos federales para programas de extensión médica en las regiones remotas de los Apalaches. Las montañas que nos aislaron no solo son geográficas, sino también económicas y sociales, les dijo a los legisladores. Para romper el ciclo de aislamiento que lleva a prácticas como las que destruyeron a mi familia, necesitamos construir puentes, no solo físicos, sino puentes de conocimiento, cuidado y comprensión. Mientras Martha se dedicaba al activismo público, otras sobrevivientes de los Caldwell eligieron caminos diferentes. Ruth Caldwell, quien había expresado incomodidad con la atención pública, encontró un propósito trabajando con niños ciegos. Usando su propia experiencia de navegación sin visión, se convirtió en una instructora respetada en una escuela para ciegos en Nashville, donde enseñó a generaciones de niños cómo desarrollar sus percepciones táctiles y auditivas.
Una entrevista con un periódico local en 1984, Ruth reflexionó sobre su camino. Durante mucho tiempo, pensé en mi condición solo como una maldición, una carga que llevaba por los errores de mis ancestros. Pero a través de mi trabajo con estos niños, comencé a ver mi experiencia como una fuente de sabiduría única. Puedo enseñar desde un lugar de comprensión genuina que otros instructores, incluso los más dedicados, simplemente no tienen. En 1985, un evento significativo trajo nuevamente a los sobrevivientes de los Caldwell a la atención nacional. El Dr. James Harrison, un neurólogo especializado en percepción sensorial, publicó un estudio revolucionario sobre las extraordinarias habilidades auditivas y táctiles desarrolladas por las mujeres Caldwell, nacidas sin ojos. Su estudio, publicado en la revista Nature, documentó cómo estas mujeres habían desarrollado áreas del córtex cerebral, típicamente dedicadas al procesamiento visual, para amplificar otros sentidos. El escaneo cerebral de Martha Ruth y 3 sobrevivientes más de los Caldwell reveló patrones de actividad neuronal que desafiaban los entendimientos previos sobre la plasticidad cerebral y la adaptación sensorial. El Dr. Harrison concluyó que las mujeres Caldwell habían rediseñado efectivamente sus cerebros en respuesta a su condición congénita, desarrollando habilidades sensoriales que rivalizaban o superaban a las documentadas en individuos que perdieron la visión más tarde en la vida. El cerebro Caldwell, como se le llamó informalmente en la literatura científica posterior, se ha convertido en un importante caso de estudio en neuroplasticidad. Lo que comenzó como una tragedia genética había creado inadvertidamente un laboratorio natural para el estudio de la adaptación cerebral humana. Siempre pragmática, Martha comentó sobre estos hallazgos en una entrevista con la revista Scientific American. Es un consuelo saber que algo útil para la ciencia ha surgido de nuestro dolor. Pero no nos equivoquemos. Ningún descubrimiento científico vale el precio que pagó nuestra familia. Si pudieras elegir, intercambiarías todo este conocimiento científico por una infancia normal para cada uno de nosotros. En 1987, un desarrollo inesperado añadió otra capa a la ya compleja historia de los Caldwell. Una mujer llamada Rebecca Miller, de 25 años, contactó a la Fundación Caldwell, afirmando ser descendiente de Sarah Caldwell, la tía de Eliza, quien había alertado a las autoridades sobre las prácticas familiares en 1943. Según Rebecca, su abuela Sarah había dejado Tennessee después del incidente, estableciéndose en el oeste, donde cambió su nombre, y rara vez hablaba sobre su pasado. Solo en su lecho de muerte en 1986, Sarah reveló su verdadera identidad a la familia, y le entregó a Rebecca un diario que había mantenido durante sus años con los Caldwell. El diario de Sarah, posteriormente donado al Archivo Histórico de Tennessee, ofreció una extraordinaria ventana a la vida cotidiana en la aislada comunidad de los Caldwell durante las décadas de 1920 y 1930. Escrito con una caligrafía meticulosa, el diario no solo documentaba las prácticas consanguíneas de la familia, sino también el complejo sistema de creencias que las sostenía. Sarah describió cómo Jedidiah Caldwell había desarrollado una teología idiosincrática que mezclaba elementos del cristianismo fundamentalista con las tradiciones folclóricas de los Apalaches y sus propias interpretaciones místicas. Esta teología posicionaba a los Caldwell como un linaje elegido cuya sangre debía mantenerse no diluida por el mundo exterior. Particularmente inquietante fue el relato de Sarah sobre cómo las mujeres nacidas sin ojos eran tratadas. Lejos de ser escondidas o descuidadas, se celebraban como videntes especiales, supuestamente capaces de percibir verdades espirituales inaccesibles para las personas normales. Esta veneración, sin embargo, coexistía con su explotación como perpetuadoras del linaje sagrado, un eufemismo para su papel reproductivo en los matrimonios consanguíneos arreglados. El diario también reveló que Sarah había intentado varias veces antes de 1943 alertar a las autoridades sobre la situación, pero fue ignorada o no tomada en serio. Solo cuando la situación de Eliza se hizo inminente, con su matrimonio forzado, con su tío programado para celebrarse en una semana, Sarah hizo su desesperada huida.
La publicación, editada a partir del diario en 1988, bajo el título Testigo en el Valle, el diario de Sarah Caldwell, se convirtió en un bestseller nacional, inspirando nuevas discusiones sobre el aislamiento cultural, la autoridad patriarcal y el papel de la mujer en las comunidades cerradas. El libro también provocó debates sobre la responsabilidad de las autoridades para intervenir en prácticas culturales dañinas, incluso cuando ocurren en comunidades aisladas que resisten inmediatamente la interferencia externa. Para Marta y las otras sobrevivientes de los Caldwell, el diario de Sarah ofreció una validación tardía. Durante décadas, luchamos para que la gente creyera en la magnitud y la naturaleza sistemática de lo que sucedió en nuestro valle, comentó Marta cuando se publicó el libro. El diario de Sarah confirma lo que siempre supimos, pero también revela cuán pronto nuestra tragedia podría haber sido interrumpida si alguien hubiera escuchado. A finales de la década de 1980, el caso de los Caldwell había dejado la oscuridad para convertirse en parte del canon de estudios de caso en genética médica, neurociencia y antropología cultural. Las sobrevivientes, ahora mujeres de edad avanzada, habían encontrado varias formas de reconciliarse con su pasado y construir vidas significativas a pesar de sus experiencias traumáticas. Marta Caldwell continuó su trabajo con la fundación hasta su muerte en 1991, a los 60 años. En su funeral, asistieron no solo las pocas sobrevivientes restantes, sino también docenas de profesionales médicos, investigadores y activistas, cuyas carreras y perspectivas habían sido profundamente influenciadas por su trabajo y testimonio. El obituario de Marta en The New York Times la describió como una mujer que convirtió una herencia oscura en una misión de iluminación. El texto continuaba. Nacida sin ojos debido a generaciones de matrimonios consanguíneos, Marta Caldwell dedicó su vida a garantizar que otras comunidades no repitieran los errores que devastaron a su familia. Su legado vive no solo en el campo de la genética médica, donde el caso Caldwell sigue siendo un estudio seminal, sino en las numerosas familias que, gracias a sus esfuerzos educativos, se vieron libradas de sufrimientos similares. Ruth Caldwell continuó su trabajo con niños ciegos hasta su retiro en 1994, recibiendo múltiples reconocimientos por sus contribuciones pioneras en técnicas de enseñanza sensorial. Murió en 1998 a la edad de 59 años, dejando un legado de innovación pedagógica que sigue influyendo en la educación de niños con discapacidad visual. Los descubrimientos científicos relacionados con el caso Caldwell continuaron en las siguientes décadas. En 1995, investigadores de la Universidad de Michigan identificaron con precisión la mutación genética específica responsable de la aniridia en las mujeres Caldwell, una deleción del gen SOX3 que afecta el desarrollo temprano de los ojos. Este hallazgo contribuyó significativamente a la comprensión del desarrollo embrionario de los ojos humanos. En 2002, un estudio integral publicado por el genetista Dr. Lawrence Klein analizó el ADN de más de 200 descendientes indirectos de los Caldwell dispersos por todo Estados Unidos. El estudio reveló que aproximadamente 1 de cada 40 residentes de ciertas regiones de los Apalaches porta la mutación de los Caldwell en forma recesiva, un testimonio silencioso de la dispersión de los genes familiares a lo largo de las generaciones. El caso de los Caldwell sigue siendo un recordatorio poderoso de los peligros del aislamiento extremo, la ignorancia científica y las tradiciones dañinas perpetuadas en nombre de la pureza o la preservación, pero también es una historia de extraordinaria resistencia humana, adaptación y la capacidad de transformar el sufrimiento personal en un avance social. Las mujeres que nacieron sin ojos en los Apalaches, víctimas de generaciones de consanguinidad, finalmente encontraron formas de ver más allá de las limitaciones impuestas por su genética y cultura, a través de sus testimonios, activismo y simplemente, a través de sus vidas vividas con dignidad. Iluminaron rincones oscuros de la experiencia humana y contribuyeron a un mundo más informado y compasivo. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó esta historia. Deja un comentario diciendo, vi hasta aquí,
para que pueda conocerte y saber quién realmente disfruta las historias aquí en el canal. Si aún no estás inscrito, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad y descubrir más historias asombrosas e impactantes como esta. Tu inscripción nos ayuda a seguir trayendo estas poderosas narrativas que revelan los secretos más oscuros de la experiencia humana. No olvides dejar tu like y compartir con amigos que también disfruten de historias reales y conmovedoras. Las montañas guardan muchos otros secretos y estaremos aquí para revelarlos, un capítulo a la vez.